Hola amigos, la imagen que está ahí atrás es sacada con IA del Santo Sudario de Turín. Es Yeshua, Jesús. Hay algunos que dicen, no se pronuncia Yeshua, se pronuncia Yeshua. Pero Yeshua y Yeshua, ¿se entiende a qué me refiero? Cierto, ¿no? Es la pronunciación, pero sí se entiende a quién me refiero, es a Jesús. Pero Yeshua es en arameo. Es igual como nosotros aquí en América Latina comemos y consumimos mucho el maíz. Algunos le dicen maíz, otros le dicen marlos, otros le dicen coronta, otros le dicen choclo, pero sabemos a qué nos referimos. Es igual con el nombre de Jesús. Él dice, yo soy Yeshua Cristo. Bien, entonces hoy día empiezo con Lucas 10. Pero antes de empezar con Lucas, tenemos que empezar con nuestra oración, como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 10. Jesús envía a los 72 discípulos. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a las ciudades y lugares a donde él debía ir. Les dijo, hay mucho por cosechar, pero los obreros son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Paréntesis. ¿Quiénes son los obreros? Los obreros son los sacerdotes. ¿Quién es el dueño de la cosecha? El dueño de la cosecha es Jesucristo, Dios mismo. Y entonces debemos rogar a Dios que nos envíe santos sacerdotes, muchos santos sacerdotes, para que vayan a los viñedos a cosechar, a sembrar la palabra de Dios para después cosechar. Cierro paréntesis. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni saco, ni sandalias, y no traten de hospedarse donde algún conocido. En la casa que entren, digan como saludo, paz para esta casa. Si allí vive un hombre de paz, recibirá esta paz para ustedes, que ustedes le traen, pero si no la merecen, la bendición volverá a ustedes. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa, en toda la ciudad que entren y los acojan. Coman lo que les sirvan. Sanen los enfermos y digan a ese pueblo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los acojan, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de la ciudad que se nos ha pegado en los pies, lo sacudimos y se lo dejamos con todo. Sépanlo bien, el reino de Dios está muy próximo. Yo les declaro que en el día del juicio, la ciudad de Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Pobre de ti, ciudad de Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia.
vestido de saco y sentado en la ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratados menos rigurosamente que ustedes. Y tú, ciudad de Cafarnaúm, ¿crees que te alzarás hasta el cielo? Serás precipitada hasta el lugar de los muertos. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Por qué Jesucristo dice, el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió? Si rechazas a Jesucristo, rechazas al Padre Creador. Porque el Padre Creador y Jesucristo más el Espíritu Santo son uno solo. Cierro paréntesis. Jesús da gracias al Padre. Los 72 volvieron muy felices diciendo, Señor, en tu nombre sometimos hasta los demonios. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que les di el poder de pisotear a las serpientes, a los escorpiones y a todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarles a ustedes. Sin embargo, no se alegren porque someten a los demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese mismo momento, Jesús, movido por el Espíritu Santo, se estremeció de alegría y dijo, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeños. Sí, Padre, así te pareció bien. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose a sus discípulos, Jesús les dijo a ellos aparte, felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque se lo digo, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Abro paréntesis. Jesús está explicando que no todos, ni los reyes, dice él, ¿no? Hay algunos reyes que quisieron escuchar, entender, quisieron escuchar, pero no escucharon. Los reyes también quisieron entender, pero no pudieron. Quisieron ver, pero no vieron. Porque Dios es dueño de su palabra y Él la da a quien Él quiere, para que puedan entender, puedan ver y oír lo que Dios, su palabra, la palabra de Dios. Porque muchos leemos la palabra y no la podemos entender, pero otros la leen y la captan, porque es la gracia divina la que está con esa persona que capta la palabra de Dios. Cierro paréntesis. El buen samaritano. Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo y se fueron después de haberlo molido a golpes.
dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado de la carretera y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero, diciendo: cuídalo, lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Él contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Abro paréntesis. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. El judío no se acercaba al samaritano porque ni hablaba con el samaritano, porque si se acercaba o hablaba con el samaritano ya estaba impuro. Porque el samaritano era aquel que había venido de Babilonia, con costumbres y creencias ya no tan judías. Eran judíos, los samaritanos eran judíos, pero habían traído costumbres a Jerusalén de los babilonios. Tenían sus ídolos, esos ídolos pequeños, y adoraban en otro monte, no en el monte de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Ellos adoraban en otro monte, por eso el judío y el samaritano no se veían bien. Bueno, pero es el samaritano justamente que ve a este hombre herido y maltratado, y el samaritano lo recoge al judío. Le cura sus heridas, lo pone en el lomo de su burro y lo lleva a un hotel y paga todos sus gastos. Y por eso Jesús le dice al judío que le preguntaba: ¿quién es mi prójimo? Y entonces cuando le dice: ¿quién de estos 3 piensas tú que es el prójimo? Entonces el judío le dice: el que lo levantó y lo curó. Y Cristo le dice: haz tú lo mismo. O sea, al que más rechazamos, a ese hay que traerlo a nosotros. Eso es lo que dice Jesucristo. Al que más nos hace daño, al que más no queremos, siempre hay que perdonarlo. Siempre al que más por ejemplo, en la vida cotidiana, en el barrio, hay una persona que habla mal de mí. Hay una persona que siempre se está quejando de mí. A ese que habla mal de mí, ya yo sé que habla mal de mí, pero hay que perdonarlo, pero de corazón. Y hay que hablarle. Como dijo Padre Marco, poquito por poquito hay que llegar a los vecinos. Un poquito le conversas hoy, otro poquito le conversas mañana, así. Y se van limando las asperezas. Eso es lo que nos manda Jesús. Al que más nos odia, a ese hay que atraerlo a nosotros, porque Él es nuestro prójimo. Difícil, pero es un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya, subtítulo: Marta y María. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada María lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana de nombre María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los muchos quehaceres. En cierto momento se acercó a Jesús y le preguntó: Señor,
¿no se te da nada que mi hermana me deje sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor, la que no le será quitada. Y aquí terminamos el capítulo 10 de Lucas. Y para comentar Marta y María, Marta, Marta, ¿cuántas Martas somos? ¿Cuántas Martas nos dedicamos al mundo? ¿Cuántas Martas muchas veces decimos por necesidad y para sobrevivir en este mundo? Me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, me pongo a hacer las cosas de mi casa, a atender a mis hijos. Pero María estaba escuchando la palabra de Jesús, y esa palabra que nunca se borrará en ella es lo más precioso, porque si son madres de familia y tienen hijos, lo mejor sería que vayan a la iglesia y siembren en los corazones de sus hijos la palabra de Dios, que nunca se les será arrebatada. Y esa forma de ser, esa palabra de Dios sembrada en el corazón de sus hijos, nunca se va a borrar. En cambio, ustedes le pueden enseñar esto a sus hijos alguna otra cosa. Hay veces, muchas veces se olvidan. Porque yo como maestra, por ejemplo, enseño historia, geografía o economía. Los jóvenes se olvidan. Por ejemplo, ¿qué cosa es la demanda? ¿Qué cosa es la oferta? Se olvidan o confunden. Pero la palabra de Dios, uno lo guarda en su corazón y crecen con esa palabra de Dios, que sería lo mejor que una madre puede hacer con sus hijos. Cierro paréntesis. Y que nuestro Padre Dios proteja siempre a nuestro Papa León XIV, a mi obispo Neri Menor, que felizmente se apellida Menor, porque si fuera Neri Mayor, uy, sería muy mayor. Felizmente que es Neri Menor. Que Dios proteja a mi obispo siempre. Mi obispo que me protege. Mi obispo que me cuida. Que nos cuida a todos los de acá de Lima Norte. Cuida nuestra fe. Y que también nuestro Padre cuide a todos los santos sacerdotes del mundo entero. Que nuestra Santísima Virgen, Reina de la familia, proteja a nuestras familias. Chao amigos.